¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos hombres parecen atraer a las mujeres jóvenes sin esfuerzo? ¿Qué es lo que los hace tan irresistibles? ¿Es algo que puedes aprender o es solo cuestión de suerte? Hoy te voy a revelar los 5 rasgos que todo hombre adulto debería tener para convertirse en un verdadero imán de atracción. Y lo mejor de todo, estos rasgos están al alcance de cualquiera. Si alguna vez has sentido que podrías mejorar en este aspecto, quédate hasta el final, porque este video podría cambiar tu vida. Vamos a empezar. Número 1. Fortaleza emocional. Empecemos con el primer rasgo clave, fortaleza emocional. Y no estamos hablando de convertirte en un monje zen que no se inmuta por nada, ni en una estatua sin sentimientos. Se trata de algo mucho más práctico, mantener la calma cuando el mundo parece venirse abajo a tu alrededor. Imagina esta escena, estás en una cita perfecta, la conversación fluye, las miradas se cruzan, todo va de maravilla. De repente, mientras hablas sobre tus películas favoritas, tu pareja, sin querer, derrama una copa de vino sobre la mesa. En ese instante, el hombre promedio podría entrar en pánico. Oh no, el vino, las manchas, el desastre. Empieza a pedir servilletas, intenta salvar la mesa, quizás hasta llamar al mesero como si fuera una emergencia de nivel nacional. Pero un hombre con fortaleza emocional, bueno, él tiene otro enfoque. Él ve la situación, sonríe y sin perder la compostura, dice algo como: parece que a nuestra cita le hacía falta un poco de acción, ¿no? O, no te preocupes, solo es vino, pero ahora tenemos una historia para contar. Luego sigue disfrutando de la velada, como si nada hubiera pasado. Este tipo de reacción no solo te mantiene en control, sino que envía un mensaje poderoso. Eres un tipo que no se deja afectar por los pequeños problemas de la vida. La fortaleza emocional es lo que te permite ser esa roca en medio de la tormenta, alguien que maneja con elegancia y tranquilidad las situaciones inesperadas. Y créeme, eso es algo que no solo las mujeres, sino cualquier persona a tu alrededor va a notar y valorar. Así que, la próxima vez que te encuentres en una situación tensa o incómoda, recuerda que tu reacción dice mucho más sobre ti que el problema en sí. Mantén la calma, sonríe y sigue adelante como el tipo seguro de sí mismo que eres. Número 2. Estándares claros. Vamos con el segundo rasgo esencial, estándares claros. Este es uno de esos aspectos que muchas veces se malinterpreta. Algunos piensan que tener estándares significa ser demasiado exigente o quisquilloso, pero en realidad se trata de algo mucho más valioso, saber exactamente lo que buscas y no conformarte con menos. Tener estándares claros es un acto de respeto hacia ti mismo y hacia lo que realmente mereces. Imagina que estás en una tienda de ropa. No vas a comprar la primera camisa que te pongan delante, ¿verdad? No, lo que haces es buscar una camisa que te guste, que te quede bien, que te haga sentir seguro y cómodo. Es probable que te pruebes varias, que compares y que solo cuando encuentres la que realmente te gusta, la elijas. No estás siendo quisquilloso, simplemente sabes lo que quieres y no te conformas con una opción mediocre. Lo mismo aplica en las relaciones. Si no tienes claro lo que buscas en una pareja, puedes terminar en situaciones que no te hacen feliz, solo por la necesidad de estar con alguien. Pero si tienes estándares claros, eliges a una persona que realmente se alinee con tus valores, tus intereses y tu visión de vida. Esto no solo te hace más atractivo, porque proyectas confianza y seguridad, sino que también te ahorra muchos dolores de cabeza y situaciones incómodas en el futuro. Es como si tuvieras un mapa claro que te guía a lo que realmente quieres. Cuando tienes estándares claros, no pierdes el tiempo con opciones que no te convencen y evitas caer en relaciones que te drenan emocionalmente. Te conviertes en alguien que sabe lo que vale y que no se conforma con menos de lo que realmente merece. Y ojo, esto no significa que estés buscando a alguien perfecto, porque nadie lo es. Pero sí significa que tienes una idea clara de lo que es importante para ti. Tal vez valoras la honestidad, la empatía, o que compartan tus mismos intereses. Cualesquiera que sean tus prioridades, tenerlas claras te permite identificar rápidamente si una persona es la adecuada para ti o no. Así que, en lugar de lanzarte a la primera opción que encuentres, tómate tu tiempo para conocer a la persona, para entender si realmente encajan en tu vida. Recuerda, no es cuestión de cantidad,
sino de calidad. Cuando tienes estándares claros, cada relación que inicias tiene un propósito y una dirección, lo que te hace no solo más atractivo, sino también más feliz y satisfecho en el largo plazo. Tener estándares claros te coloca en una posición de poder, porque eliges desde un lugar de convicción y no desde la necesidad. Y cuando te mueves con esa seguridad, las personas lo notan y te respetan más por ello. Así que, define lo que realmente importa para ti y no te conformes con menos. Eso es lo que te hará destacar y te llevará a relaciones más satisfactorias y significativas. Número 3. Dirección en la vida. Vamos al tercer rasgo, y este es absolutamente crucial: dirección en la vida. Porque, seamos sinceros, un hombre sin dirección es como un GPS que siempre dice recalculando. Terminas dando vueltas en círculos sin llegar a ningún lado. Tener dirección no es solo saber qué quieres para la cena, sino también tener claro a dónde vas en la vida. Es como si tu vida fuera un road trip. ¿Qué prefieres? ¿Ir por ahí sin un mapa, perdiéndote en cada desvío, o saber exactamente cuál es tu destino y cómo llegar a él? Yo apuesto por lo segundo. Imagina esta escena. Estás en una cita y todo está yendo bien. De repente, llega el momento crucial, esa pregunta que puede cambiarlo todo. ¿A dónde vamos a cenar? Aquí es donde muchos fallan. Si tu respuesta es un tímido, no sé, donde tú quieras, acabas de perder puntos valiosos. Es como si le dijeras, no tengo idea de lo que quiero y espero que tú lo sepas por mí. No suena muy atractivo, ¿verdad? Ahora, pongámoslo en perspectiva. En lugar de esa respuesta insegura, imagina que respondes con confianza. Tengo un lugar en mente que te va a encantar. Confía en mí. ¡Bam! Ahí es cuando la magia sucede. De repente, dejas de ser un acompañante pasivo y te conviertes en un líder, alguien que sabe lo que quiere y está dispuesto a tomar las riendas. Pero la dirección en la vida no solo se trata de elegir un restaurante para la cena. Es mucho más que eso. Es sobre tener claridad en tus metas, tus valores y tu propósito. Cuando tienes una dirección clara, cada paso que das tiene sentido, y eso se nota. No estás simplemente reaccionando a lo que la vida te lanza. Estás construyendo activamente el camino que quieres seguir. Y créeme, eso es algo que todos notan, especialmente las mujeres. Un hombre con dirección es como un faro en medio de la tormenta, firme, seguro y confiable. Inspira confianza porque transmite que tiene un plan, que sabe a dónde va y que tiene los recursos para llegar allí. No estás improvisando tu camino, estás trazando una ruta con propósito. Y aquí viene lo mejor. Cuando sabes a dónde vas y tienes una dirección clara, es mucho más fácil para los demás confiar en ti y seguirte. Es como si tuvieras ese aura de seguridad que dice, sé lo que hago, acompáñame si quieres disfrutar del viaje. Las personas, y especialmente las mujeres, se sienten atraídas por esa seguridad, por ese sentido de propósito. Entonces, si aún no tienes una dirección clara, tómate un momento para pensar en ello. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Qué te motiva? ¿Qué te hace levantarte por la mañana con energía? Una vez que tengas esas respuestas, empezarás a ver cómo todo lo demás encaja. Y lo mejor de todo, no solo te sentirás más seguro y satisfecho, sino que los demás también lo notarán y te respetarán por ello. Así que la próxima vez que te pregunten, ¿a dónde vamos? Asegúrate de tener una respuesta lista, no solo para la cena, sino para la vida en general. Eso es lo que realmente te hace destacar. Número 4. Integridad. Pasamos al cuarto rasgo. Integridad. Ser un hombre íntegro significa ser fiel a tus principios, mantener tu palabra y ser consistente. Imagina que estás saliendo con alguien y le dices que vas a dejar de ver a otras personas, pero a la semana siguiente te ve con otra persona. Eso es un desastre. La integridad es lo que te mantiene firme en tus decisiones y te hace respetable a los ojos de los demás. Cuando eres íntegro, las personas lo notan y lo aprecian. Es un rasgo que define quién eres. Número 5. Seguridad en uno mismo. Y ahora, llegamos al último y más importante rasgo. Seguridad en uno mismo. Este es el rasgo que lo une todo. No importa cuántos rasgos atractivos tengas, si no eres seguro de ti mismo, nada funcionará. La seguridad en uno mismo es como ese ingrediente secreto que transforma un platillo ordinario en algo espectacular. Cuando un hombre es seguro, no necesita impresionar a nadie, porque ya sabe su valor. Esa seguridad se refleja en cómo hablas, cómo te mueves y cómo reaccionas. No se trata de ser arrogante, sino de estar cómodo en tu propia piel.
Un hombre seguro es capaz de tomar decisiones, manejar situaciones difíciles sin perder la compostura y, sobre todo, ser auténtico. Y ahí lo tienen, los 5 rasgos que hacen que un hombre adulto sea verdaderamente irresistible. Si puedes cultivar estos rasgos, no solo atraerás a más personas a tu vida, sino que también te sentirás más seguro y satisfecho contigo mismo. Así que ya sabes, trabaja en tu fortaleza emocional, define tus estándares, encuentra tu dirección, sé íntegro y, sobre todo, confía en ti mismo. Nos vemos en el próximo video y recuerda, siempre puedes ser la mejor versión de ti mismo. Hasta la próxima.